Hola gente, vamos a resolver el problema 8 de la unidad 8. Nos propone lo siguiente. El ácido acético posee la fórmula molecular carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos a usar este tipo de nomenclatura, está bastante aceptada y generalizada para el ácido acético. Y su estructura electrónica puede escribirse mediante la siguiente estructura de Lewis, que es esta figura que nos proponen acá. A pesar de que esta molécula tiene 4 hidrógenos, fíjense que hay 3 unidos directamente al carbono y 1 unido al hidrógeno, al oxígeno, solo uno de ellos es ácido y puede ser sustraído por el solvente según esta reacción que nos incorporan acá, que es la reacción que describe el comportamiento ácido de la especie ácido acético. ¿Sí? Ya vamos a ver en guías futuras, más específicamente, este equilibrio ácido-base, pero a grandes rasgos, la acidez de una especie está dada por la capacidad de romper, de que se rompa un enlace elemento-hidrógeno y que se intercambie ese hidrógeno en forma de protón, o sea de H+, y que haya otra especie que sea capaz de recibirlo con pares de electrones libres. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos está diciendo acá es lo siguiente. Hay 3 de estos hidrógenos que no son ácidos, que parecería que van a ser estos, son 3. Y uno que sí lo es, que puede ser intercambiado con el agua. Ven que se pierde ese hidrógeno de la especie de ácido acético y es aceptado en forma de protón por la especie de agua. ¿Está bien? Y como todo equilibrio, hay un valor de constante asociado. Vamos a ver qué nos pregunta. Nos dice que analicemos la polaridad de los enlaces químicos, las interacciones intermoleculares presentes en una solución acuosa de ácido acético, y que indiquemos cuál de los hidrógenos de esta molécula es capaz de disociarse y transferirse al solvente. Bueno, vamos a empezar analizando la polaridad del enlace. ¿Sí? Para ello vamos a analizar simplemente los enlaces oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno, que son justamente los que nos interesan para analizar la acidez. De alguna tabla que tengan, pueden obtener las electronegatividades del hidrógeno, del oxígeno y del carbono, y hacer la diferencia de electronegatividad entre oxígeno y hidrógeno, carbono y hidrógeno, para ver cuán polarizado es el enlace. Con estos valores que yo recuperé de una tabla, pueden obtener las diferencias de electronegatividad de los elementos, dando para el oxígeno y hidrógeno un valor de 1,24 y el carbono y hidrógeno un valor de 0,35. Cuanto más grande sea la diferencia de electronegatividad, mayor densidad de electrones del enlace están tiradas sobre el elemento más electronegativo, que en ambos casos, fíjense, es el otro elemento que no es hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, con estos números podemos concluir que en el enlace oxígeno-hidrógeno está altamente polarizado y que el carbono-hidrógeno no está muy polarizado, teniendo en cuenta que un valor de 1,7 de diferencia de electronegatividad es comúnmente aceptado como un valor límite para considerar una interacción iónica. O sea, cuanto más se acerque un enlace covalente a este número, tiene más componente de enlace iónico. ¿Sí? Sí, entonces esto tiene un alto. O sea, se parece mucho más a este número, que decir que este enlace covalente está mucho más polarizado que este. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con las interacciones intermoleculares? Vamos a centrarnos en las interacciones intermoleculares que hay entre el acético y el agua, ya que son las que nos interesan analizar justamente para entender la acidez del ácido acético, la pérdida de ese protón y la aceptación de ese protón con los pares libres del oxígeno del agua. Bien, una de las que hay más intensas son puentes de hidrógeno. Hay varias formas de interacción puente de hidrógeno, ¿sí? Todas ellas simplemente intervienen los hidrógenos unidos a oxígenos. Fíjense, acá tenemos que el ácido acético puede funcionar como un aceptor de puente de hidrógeno por parte del agua. También tiene los pares libres del oxígeno del doble enlace del ácido acético. Pero la que más nos va a interesar es esta, ¿sí? En la cual el agua está funcionando como aceptor del puente de hidrógeno, ¿sí? Siendo el ácido acético el que estaría donando el protón del puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa con la otra interacción dipolo permanente y dipolo permanente que existe? Bueno, para ello podemos hacer un gráfico de distribución de densidades de cargas. Fíjense que acá los celestitos o verde agua representan los carbonos, los hidrógenos son los blancos y los rojos son los oxígenos. Fíjense como la densidad de carga violeta es negativa y verde es positiva o sin distribución, una distribución pareja, digamos. Donde aparezca el violeta quiere decir que hay una mayor concentración de densidad de carga negativa. ¿Está bien?
Fíjense cómo entre el oxígeno y el hidrógeno del ácido acético tenemos una distribución, una separación de cargas, ¿no? O sea, tenemos un contraste entre una región de cargas negativas y una región de cargas positivas. Región de densidad de carga, ¿está bien? Lo mismo ocurre con el agua, y fíjense que, dada la cercanía de la molécula de agua con el ácido acético, cómo se orienta la región de densidad de carga negativa del oxígeno, donde tenemos electrones libres, a la región de carga positiva del hidrógeno del ácido acético. ¿Está bien? Entonces tenemos una región de carga negativa, positiva, negativa, en el hidrógeno unido al oxígeno, el ácido acético, pero no tenemos la distribución de esta separación de cargas entre el carbono y el hidrógeno en los tres hidrógenos unidos al carbono. ¿De acuerdo? Las interacciones, esto era un poco lo que les comentaba, las interacciones que faltan son las dispersivas, que son las que básicamente hay entre todas las moléculas. ¿Sí? Bien, ¿qué podemos concluir con esto? Bueno, dada la diferencia de electronegatividad alta que existe entre el enlace oxígeno-hidrógeno y las interacciones intermoleculares existentes entre el agua y en particular con el hidrógeno unido al oxígeno del ácido acético, podemos entender cómo este enlace oxígeno-hidrógeno se puede romper, que es justamente la acidez, liberando un protón, ¿sí? Un H+, que puede ser captado por estos pares libres del agua, de manera tal de justamente ser el hidrógeno ácido de la molécula del ácido acético. Ninguna de estas dos condiciones se cumplen con los hidrógenos unidos al carbono. Bien, nos piden ahora que describamos la estructura electrónica del ion acetato empleando estructuras de Lewis. ¿Por qué nos piden esto? Porque analizar la estructura de Lewis de las bases conjugadas de los ácidos nos permite analizar su estabilidad en el medio acuoso, ¿sí? Cuanto más estable sea la base conjugada que yo tenga, me va a estar hablando de que tengo una mayor estabilidad en los productos, entonces voy a tener una reacción de equilibrio desplazada hacia productos, por lo tanto la sustancia va a ser más ácida, ¿sí? Veamos qué cosas queremos ver en una estructura de Lewis. Fíjense que el hidrógeno está unido a este oxígeno, la estructura de Lewis del ion acetato es esta, pero que existe una estructura de resonancia con el otro oxígeno, ¿sí? El doble enlace de acá podemos hacerlo resonar para acá. Lo que está en rojo son el cálculo de cargas formales. Fíjense cómo la carga formal negativa cae sobre el átomo más electronegativo, lo cual es algo bueno y estable. Entonces, que haya varias estructuras de resonancia que distribuyan la densidad de carga negativa sobre los elementos electronegativos es algo que aboga a la estabilidad a la estabilidad de la base conjugada y por lo tanto a la acidez en este caso del ácido acético. Bien, en el punto C nos piden que creemos la expresión de la constante de equilibrio de esta reacción. La expresión es como cualquier constante de equilibrio, así que para la reacción de ácido acético con agua, fíjense que tenemos como reactivo al ácido acético, reacciona con agua líquida para dar ion acetato y hidrógenos. La expresión es la de cualquier constante de equilibrio, o sea, la multiplicación de las concentraciones de los productos dividido la de los reactivos sin que aparezca el agua, ya que es el solvente que está puro y no cambia su concentración. ¿De acuerdo? En particular, para el ácido acético, ese valor es 1,75 por 10 a la menos 5. Por último, nos piden que analicemos las siguientes especies moleculares e indiquemos si contienen hidrógenos ácidos. Y nos dan 4 sustancias. No voy a mencionar los nombres para no spoilear nada. Pero fíjense que en esta sustancia de hidrógeno-cloro tenemos que analizar el enlace cloro-hidrógeno. En esta especie tenemos que analizar el enlace carbono-hidrógeno, que ya fue analizado. ¿Está bien? En esta especie tenemos que analizar los enlaces hidrógeno-oxígeno, que ya fueron analizados. Y en esta especie, fíjense que es muy parecida a la anterior, pero con la única diferencia de que este grupo OH es reemplazado simplemente por un hidrógeno unido a fósforo. Entonces acá vamos a tener que analizar el enlace fósforo-hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, los parámetros son de vuelta polaridad del enlace elemento-hidrógeno y la estabilidad de la base conjugada mediante alguna existencia de estructuras de resonancia que pongan sobre átomos muy electronegativos la densidad de carga negativa. Arranquemos con el hidrógeno-cloro.
me duele decírselo así, pero no quiero decir el nombre para no spoilear nada. Entonces, electronegatividad del cloro 3,16, la del hidrógeno ya la teníamos, la diferencia es 0,96. Es un enlace bastante polarizado, ¿sí? Menos que el del oxígeno e hidrógeno, pero es un enlace polarizado. Y la base conjugada, fíjense que si este enlace se rompe liberando hidrógeno más, queda cloro menos. Es un ion monoatómico que es altamente estable en medio acuoso, ¿sí? Tengo un ion de un solo átomo cargado negativamente. Eso presenta una alta estabilidad en medio acuoso, por lo tanto esta especie es una especie ácida, de hecho su nombre es ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa con el diclorometano? El enlace carbono-hidrógeno lo analizamos anteriormente, no es un enlace polarizado. La base conjugada no tiene estructuras de resonancia que permitan concluir que haya alguna estabilidad adicional por la distribución de cargas. Hay una estructura de resonancia que se puede plantear para esto, pero la realidad es que no aporta significativamente. ¿Está bien? Por lo tanto, esta especie va a ser una especie no ácida. ¿Qué pasa con esta especie que tenemos acá? Entonces, la polaridad del enlace hidrógeno-oxígeno, como dijimos, ya lo analizamos antes, es altamente polarizado. Y veamos qué estructuras de resonancia hay si esto pierde un protón. Y fíjense que tenemos, con la pérdida de un solo protón, tenemos estructuras de resonancia que nuevamente distribuyen la densidad de carga negativa en átomos electronegativos. Por lo tanto, tenemos una base que está estabilizada por resonancia en medio acuoso. Por lo tanto, esta especie es una especie ácida, de hecho su nombre es ácido fosfórico. ¿Sí? Y la última especie que nos resta analizar es esta. Fíjense que el análisis para el hidrógeno y el oxígeno ya es exactamente igual al anterior, de hecho vale la estructura de resonancia análoga, por lo tanto ya podemos decir que esta especie va a ser ácida, con los hidrógenos unidos a oxígeno, pero nos resta analizar qué pasa con el enlace fósforo-hidrógeno. ¿Sí? La electronegatividad del fósforo es 2,19, la diferencia de electronegatividad entre el fósforo y el hidrógeno es 0,03, es un enlace no polarizado, o sea, para nada polarizado. Fíjense que es menos polarizado que la del enlace carbono-hidrógeno que ya habíamos analizado. Y la base conjugada, por pérdida de ese hidrógeno en particular, no va a tener estructuras de resonancia que permitan concluir que haya una estabilidad adicional. Por lo tanto, este hidrógeno no va a ser ácido, pero sí van a ser los otros dos hidrógenos de la molécula. Por lo tanto, esta es una especie ácida.